Entonces, ¿les parece? A ver. De todas maneras, vos seguís dando el ingreso, ¿no, Fede? Sí, te encargás de todo lo que es el ingreso. Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar de este panel organizado por el Diploma Superior Desarrollo Políticas Públicas e Integración Regional del área Estado y Políticas Públicas, que hemos titulado El Mercosur, después de los 30 años, los desafíos para retomar el rumbo de la integración. Bueno, y como ustedes saben, este año el Mercosur está conmemorando sus primeros 30 años de vida, y en ese marco se han venido desarrollando a lo largo de todo este año numerosas actividades desde diferentes ámbitos académicos y también distintos sectores políticos y sociales, con el fin de recordar y de repasar y recuperar los principales hitos en la historia del Mercosur, pero también nos han permitido reflexionar y repensar el actual momento que atraviesa hoy el Mercosur, y fundamentalmente también reflexionar sobre los desafíos que el Mercosur tiene por delante. Así que, bueno, en ese marco nosotros pensamos abordar en esta mesa, aprovechando la convocatoria de los dos panelistas de lujo que tenemos, abordar, les decía, dos dimensiones que nos parecen sustantivas para entender también e interpretar la actual situación que hoy atraviesa el bloque, las dimensiones económica y política, que sin ser excluyentes nos parecen sumamente importantes, dado que bueno, son las dos dimensiones que hoy atraviesan mayores tensiones en el bloque, y que también es importante, creemos, repensar y también trabajar en la necesidad de generar consensos para superar esas tensiones y para pensar en el camino que el Mercosur tiene por delante en los próximos años, y esperemos en lo que sería un escenario post-pandemia. Y bueno, les decía entonces, es que en ese marco hemos invitado a nuestros dos panelistas. Bueno, en primer lugar les quería comentar que el licenciado Jorge Neme, por cuestiones de agenda de último momento, no puede participar del panel, pero contamos con la participación del embajador Ferrer Vieira, a quien le agradecemos muchísimo su participación y su presencia, y por haber acomodado también a último momento su agenda para poder participar. Le agradecemos muchísimo también su participación a Mariana Vázquez, que es bueno, colega, compañera, amiga y profesora histórica, además del diploma. Así que Mariana, muchísimas gracias también por participar de este panel. Y bueno, les decía entonces que vamos a abordar estas dos dimensiones del Mercosur, y nuestros panelistas nos van a tener la difícil tarea, la compleja tarea de ayudarnos y de acompañarnos en ese ejercicio reflexivo, y para ello va a tomar la palabra en primer lugar el embajador Ferrer Vieira. Les voy a comentar brevemente cuál es su currículum, que es bastante extenso, pero bueno, intentaremos sintetizarlo. Él es abogado, diplomático de carrera, egresado del ISEM, con diploma en estudios internacionales por la Universidad de Londres. Actualmente se desempeña como jefe de gabinete en la Subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y desde el año 2016 también es coordinador nacional de las negociaciones de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en el ámbito de los acuerdos comerciales negociados por Argentina-Mercosur. Previo a este cargo, también fue director de Asuntos Económicos Multilaterales entre los años 2016 y 2018. Se desempeñó en la misión permanente de la República Argentina en Ginebra entre los años 2012 y 2016, y entre 2009 y 2012 se ocupó de las relaciones económicas y comerciales bilaterales con la Unión Europea, entre otras funciones. Así que, bueno, embajador, le damos entonces la palabra. A ver si...
Ah, estamos, Sí, ahí está. estaba poniendo el cronómetro para no pasarme, o para ir regulando un poco Perfecto. la exposición. Pero bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por haber invitado a esta Cancillería a estar presente. Como ustedes saben, últimamente hubo, bueno, hubo un cambio de autoridades. Aún así, Jorge Neme, el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, pensaba lo mismo participar de este evento, ya se había comprometido a ello, pero bueno, lamentablemente no pudo ser, y mi subsecretaria también tiene actualmente una reunión con el actual canciller Cafiero. Así que me ha tocado a mí estar acá con ustedes, pero bueno, ese es realmente un gusto. Me voy a tener a las palabras que iba a pronunciar el ex secretario Neme o la subsecretaria Survalle. En principio, el tema que se nos había dado a nosotros, a la Cancillería, para exponer era bastante desafiante. Se trataba del el Mercosur frente al dilema de la flexibilización o la consolidación de la unión aduanera, implicancias y perspectivas. En primer lugar, quisiéramos decir que para nosotros no es un dilema. Leído de esa forma pareciera dar a entender que la opción sería entre Mercosur sí, Mercosur no, o integración sí, integración no. Como ustedes saben, para la Argentina el Mercosur es una política de Estado, y como tal es uno de los ejes centrales de la política exterior, y por lo tanto la plataforma clave de nuestra inserción internacional y de nuestra conexión con el mundo. Un mundo que, por cierto, es muy cambiante, que actualmente está sufriendo la pandemia que todos conocemos, y que nos obliga por eso a trabajar con celeridad y adaptarnos y cooperar con agendas colaborativas y coordinadas. En ese sentido, la coyuntura actual nos lleva en realidad a tener una mayor integración, más Mercosur, y no actuar en forma individual. Esa es un poco la postura de la Argentina. Ahora me referiré a algunos aspectos positivos del Mercosur y trabajo que hemos estado haciendo últimamente en ese ámbito. Como ustedes saben, el Mercosur actualmente es una unión aduanera, aunque imperfecta en algunos aspectos, conformada por casi 300 millones de habitantes. Y si bien comenzó su existencia siendo un proyecto económico y comercial con un claro objetivo político, con el tiempo se ha ido ampliando y ha ido profundizando su agenda en favor de la consolidación de la democracia en nuestros países, la cooperación en distintos ámbitos de las políticas públicas, la desactivación de cualquier hipótesis de conflicto. Y así que la cooperación se ha ido más allá de lo económico-comercial, abarcando esferas tanto como educación, cultura, seguridad, derechos humanos, desarrollo social, temas educativos, turístico y cultural, entre otras cuestiones. Cuando creamos el Mercosur, cuando se creó el Mercosur en 1991, que como dijeron al principio, este año se están cumpliendo el 30 aniversario. El objetivo básicamente era establecer una zona de libre comercio para que nuestros bienes y servicios circulasen sin restricciones, y también un arancel externo común. Esto permitió que nuestro comercio intra-Mercosur creciera exponencialmente, particularmente en los primeros años de su existencia, en la primera década, y se empezó a promover un patrón de comercio distinto al que tenemos con el resto del planeta, ¿no? Como ustedes saben, o los que han visto la balanza comercial intra-Mercosur, nuestro comercio, y no solamente con el Mercosur, sino con los distintos países de la región latinoamericana, se ha focalizado más en bienes de mayor valor agregado, en manufacturas, y no tanto en bienes primarios, que es el fuerte de nuestras exportaciones hacia el resto del planeta. Así que hemos incentivado, y por eso para nosotros es muy importante conservar el Mercosur y profundizarlo, y también ampliar o profundizar las relaciones comerciales con el resto de la región latinoamericana. El otro tema de importancia que hace que el Mercosur tenga gran relevancia es el ser los 4 países productores, particularmente de bienes alimenticios, productos alimenticios. El Mercosur exporta al mundo más de 120 mil millones en alimentos, con lo cual somos uno de los principales actores, en este debate que se ha venido armando en los últimos años en materia de seguridad alimentaria. Creemos que el Mercosur tiene mucho para decir y para mostrar en este aspecto.
Después, bueno, una de las tareas que hemos tenido en estos últimos tiempos, ya desde el 2019, que venimos trabajando en la revisión, con esa idea de convertir, de hacer más competitivas nuestras economías y de ayornar, en cierta manera, ciertos instrumentos del Mercosur, hemos estado trabajando fuertemente en lo que se ha dado en llamar la revisión de la EC, ¿no? Del arancel externo común, que son esos aranceles que los 4 países aplicamos al resto del planeta. Que por supuesto no es perfecto, o sea, tiene muchas perforaciones, como ustedes saben, tiene ya 25 años de existencia, nunca ha sufrido una revisión integral, que es la que se le quiere dar en estos momentos, y en donde los 4 países estamos trabajando mancomunadamente con la idea de llegar a un consenso, creo que pronto lo podemos llegar a alcanzar, sobre una revisión integral de este importante instrumento. Por supuesto, en su momento hubo diferencia en cuanto a la velocidad de la reducción, hubo propuestas que hablaban o pregonaban un 50% de reducción promedio de todo el nomenclador arancelario. Después se fue reduciendo las pretensiones de los distintos países. La Argentina siempre mostró una posición constructiva y en cierta manera defensiva de los principales sectores productivos de nuestro país, particularmente el sector industrial, teniendo en cuenta que cuando empezaron las conversaciones para la revisión de la EC, había sido a principios del 2019, y cuando retomó el actual gobierno estas conversaciones ya fue en el año 2020, en plena pandemia, que todavía no conocemos a ciencia ciertas sus efectos o los resultados que va a tener esta pandemia, aunque ya sabemos en cuanto al crecimiento económico en el año 2020 fue nefasto para toda la región latinoamericana, para el mundo en general, pero particularmente para la región latinoamericana y la Argentina en particular. Con lo cual, reducir unilateralmente un instrumento tan valioso como la EC, la Argentina no lo veía en cierta manera con buenos ojos, aunque sí estaba a favor de una revisión, ¿no? Teniendo en cuenta que hace 25 años, sobre todo para adecuarla a las nuevas realidades y poder hacer más competitiva a las economías de los cuatro países. También hemos estado trabajando en la armonización de los reglamentos técnicos, esto desde el comienzo del Mercosur, con la idea de darles certidumbre y brindar seguridad a los productores y también a los consumidores. Se ha estado trabajando mucho en la agenda digital, que hoy en día bueno, tiene cada vez mayor relevancia. En ese marco se ha acordado recientemente el reconocimiento mutuo de certificados de firma digital entre nuestros países, y hemos aprobado también recientemente un acuerdo en materia de comercio electrónico, que resulta fundamental para regir las relaciones entre los socios en esta actividad de creciente importancia e interés. También tenemos el FOSEM como uno de los instrumentos que la Argentina siempre le ha dado mucha importancia, que fue creado en 2004, que es el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, mediante el cual se han destinado cerca de $1.000 millones de dólares en financiar proyectos, préstamos no reembolsables para proyectos de infraestructura y desarrollo productivo, que en cierta manera ha permitido incrementar la competitividad de nuestras economías y mejorar nuestras condiciones de vida, en especial en las zonas más atrasadas de nuestros países. En particular, el FOSEM recobró importancia al principio de la pandemia, cuando se anunció y se efectivizó un incremento en $16 millones de dólares para un proyecto sobre investigación, educación y biotecnología aplicadas a la salud, a través del cual se fortaleció la estructura sanitaria de nuestros países ante los desafíos del COVID-19. Eso fue muy difundido, incluso mediáticamente. Y esta exitosa iniciativa no solamente fue posible por la financiación que la región decidió atribuirle a la misma, sino también por la existencia previa de una red regional de institutos nacionales de investigación en biomedicina. Todos estos datos que le estoy dando es para demostrar un poco la importancia que tiene el Mercosur y por qué la Argentina está a favor de una profundización de este proceso de integración. Otro tema importante que tuvo lugar este año, pero se venía trabajando desde hace 10 años, es la adopción del Estatuto de la Ciudadanía, que esto se anunció justo el 26 de marzo de este año, cuando se cumplieron exactamente los 30 años de la firma del Tratado de Asunción, que es un compendio, un compilado de normas o de derechos y beneficios que tienen los residentes y ciudadanos de los 4 países del Mercosur por pertenecer al Mercosur.
Son normas que se han ido estableciendo y entrado en vigor a lo largo de estos últimos 30 años, y que es un documento dinámico porque se van a seguir aprobando normas en el futuro, y bueno, es un instrumento que se irá actualizando con las nuevas normativas y los nuevos beneficios y derechos que vayan a ir asumiendo los ciudadanos de este bloque regional. Después tenemos la parte de relacionamiento externo. No solamente se ha trabajado en la agenda interna del Mercosur, sino también, bueno, en los últimos años ha tenido mucha importancia el relacionamiento externo, o sea, la agenda externa con países ajenos al Mercosur. Y así que desde un comienzo, bueno, ya del Mercosur hemos mantenido con la región una negociación de acuerdos, sobre todo de los famosos ACE en el marco de la LADI, y finalmente uno puede decir que hay, en cierta manera, acuerdo de libre comercio con la gran parte de los países de nuestra región. También el Mercosur ha negociado, y ustedes lo saben bien, con la Unión Europea, con el EFTA, también tiene acuerdos preferenciales, acuerdos con Israel, Egipto, India y los países del sur de África, ¿no? Englobados en lo que se conoce como SACU, entre otros. En ese sentido entendemos que el Mercosur no puede ser considerado como un bloque cerrado del comercio exterior, sino que debe conformar una plataforma para que nuestros países se proyecten y se conecten al resto del mundo. En ese sentido, el desafío que tenemos aquí es, como bloque, es precisamente saber si podremos o no consolidar el Mercosur como plataforma de inserción internacional, o si habrá de debilitarse en estrategias individuales. La Argentina, como ustedes ya saben, está trabajando para consolidarlo y no debilitarlo en estrategias individuales. Así que aún, incluso en momentos de pandemia, en donde los viajes se han restringido en realidad, o se han hecho no existentes, hemos estado trabajando virtualmente en distintas negociaciones, con Canadá, con Corea, Singapur, Líbano. También estamos evaluando algunos escenarios asiáticos como Indonesia, India, Vietnam. También tenemos mucho interés en abrir nuevos escenarios, particularmente con países de la región, América Central, con los cuales no tenemos acuerdos de complementación económica. Ecuador, Colombia, con los cuales sí tenemos, pero la idea es profundizar tales acuerdos. Y también se pueden sumar, estamos explorando algunos países del norte de África, así como posibles negociaciones de la Argentina, ya como Argentina, con México y Perú. Desde un comienzo, del comienzo del actual gobierno, se ratificó, y hubo una reunión muy importante allá por abril del año 2020, donde ratificamos el compromiso de la Argentina con esta agenda de relacionamiento externo. Lo que sí tuvimos ciertas diferencias con nuestros socios, en el sentido que veíamos esta agenda muy sobredimensionada y quizás mal direccionada. Y teniendo en algunos escenarios algunas diferencias de enfoque y de velocidad en cuanto a la negociación de los acuerdos de libre comercio. No obstante ello, hemos seguido negociando en todos los escenarios, con algunas salvedades, por ejemplo en el caso de Corea. No voy a entrar mucho en detalle, si quieren después en la sesión de preguntas y respuestas podemos explayarnos un poco más sobre los distintos escenarios negociadores, pero en el caso de Corea, bueno, como ellos son bien proteccionistas en el agro, en los sectores de mayor competitividad nuestro, y por el cual nosotros le exigimos que todo acuerdo de libre comercio con Corea debe tener un capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias bien robusto, bien fuerte, para poder tener un acceso efectivo, más allá de las sensibilidades que presentan distintos sectores nuestros vía los productos coreanos, es que la Argentina en cierta manera participa de esas negociaciones, pero en algunos capítulos, como el capítulo de acceso en bienes y en reglas de origen, no estamos participando. En todo caso, creemos que para obtener resultados positivos en todas estas negociaciones es necesario llevar un proceso de coordinación. Acá la Cancillería no está trabajando solo en estos escenarios, sino que estamos coordinando posiciones permanentemente con otros ministerios, particularmente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Productivo, y también, además de ello, necesitamos también tener un canal de comunicación fluido con las provincias, que es lo que se está implementando, se empezó a implementar este gobierno, y con el sector privado, con los representantes del sector privado, para que todos los sectores productivos
puedan beneficiarse de los acuerdos que se puedan llegar a alcanzar. Y acá es donde viene, y seguramente es lo que están todos esperando, la posición reciente de Uruguay sobre la flexibilización en lo que se refiere a negociaciones o a la agenda externa del Mercosur. Así que el 7 de julio, cuando la Argentina está entregando la presidencia pro tempore, se la estaba pasando a Brasil, en la reunión ordinaria del CMC, del Consejo del Mercado Común, que es a nivel ministerial, el ministro Bustillo, el canciller de Uruguay, anunció que a partir de ese momento Uruguay iba a entrar en diálogo bilateral para ver la posibilidad de negociar acuerdos de libre comercio con otros países, con terceros países, pero como Uruguay, no como Mercosur. El 8 de julio, que fue la reunión de la cumbre, el presidente Lacalle Pou ratificó lo mencionado el día anterior por su canciller, y el día 7 de septiembre también la Cancillería uruguaya sacó un comunicado en donde mencionaba que el presidente Lacalle Pou había tenido una reunión con representantes de los distintos partidos políticos del Uruguay, con representación parlamentaria, en la cual había hecho una actualización de precisamente estas conversaciones bilaterales, poniendo especial hincapié en las conversaciones que están teniendo con China. A este respecto, bueno, la posición argentina ha sido clara. Consideramos que hay dos pilares fundamentales en el Mercosur, que en gran medida algunos están explícitamente anunciados en el propio Tratado de Asunción, otros en el protocolo de Ouro Preto. Una es la política comercial externa común, cuyo objetivo es la construcción de un mercado común, con lo cual las negociaciones externas con tercer estado o grupo de estados que no se lleven a cabo a través del Mercosur como bloque, en cierta manera son incompatibles con las reglas institucionales y jurídicas que rigen el Mercosur, y no se enmarcan en la concepción política y económica de nuestro proceso de integración. Y el otro pilar importante es la regla del consenso. Las negociaciones externas se lanzan, por eso la posición argentina es que las negociaciones externas se deben lanzar en forma conjunta como Mercosur, existiendo ese consenso de los cuatro estados, aprobación de los 4 estados parte en avanzar en determinados escenarios, más allá que después dentro de la misma negociación hay distintos mecanismos donde uno puede adoptar distintas posturas o distintas velocidades, ¿no? Ahí se pueden presentar ofertas diferenciadas, uno puede presentar listas positivas de materia de servicio, otras listas negativas, pero la idea detrás de esto es que las negociaciones se inicien en forma conjunta, que es un poco lo que se está haciendo con Corea, ¿no? Donde estamos todos participando, más allá que tenemos distintas prioridades. Quizás. En ese sentido no creemos que una flexibilización de esta regla ayude a fortalecer la unión aduanera. Todo lo contrario, nos parece que la política comercial externa común permite afianzar nuestras complementariedades y fortalecer nuestras cadenas de valor para de esa forma proyectarnos inteligentemente al mundo. En conclusión, ya para ir cerrando y volviendo al punto de partida, luego habrá espacio para ampliar en la sesión de preguntas y respuestas. Para nosotros no hay un dilema entre flexibilidad y unión aduanera, ya que para la Argentina y diría para todos los socios, especialmente Brasil, el Mercosur es un instrumento clave y poderoso de conexión internacional en toda su amplitud, y el esfuerzo político está en profundizarlo y solidificarlo con decisión y convicción. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por sus palabras, por su exposición, que seguramente hacia el final de la presentación de Mariana va a dar lugar alguna consulta, sobre todo sobre los últimos puntos que ha mencionado. Y aprovecho para decirle a los y las participantes que están del otro lado, que bueno, podrán dejar a partir de este momento, si quieren ya, si tienen alguna pregunta para el embajador Ferrer Vieira también, sus preguntas por el chat, que después nosotros se lo vamos a hacer llegar. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra entonces a Mariana Vázquez. Voy a leer también su currículum. Les cuento que ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, Francia. Se desempeña como profesora en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades nacionales en los temas de integración regional comparada, con especial énfasis en América Latina y el Caribe.
Asimismo, ha realizado numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre la temática de su especialidad. Desde 2003 se ha desempeñado en diversos cargos en el Gobierno Nacional de la República Argentina, siempre en las áreas de integración regional, especialmente con responsabilidades en Mercosur. Entre los años 2003 y 2016 se ha desempeñado como coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. Bueno, Mariana, te damos la palabra, entonces, tuya la presentación. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a Alejandra por la invitación, pero sobre todo por estos años, ya no sé cuántos, sale, y a Daniel, de llevar adelante esta epopeya que es formar, discutir, generar espacios de reflexión sobre la temática de la integración tan relevante para países como el nuestro. Así que mi agradecimiento no es solamente por este espacio para compartir algunas reflexiones hoy, sino por todo el tiempo y por todo el trabajo que muchas veces sabemos que es contra viento y marea, que están haciendo desde el equipo de Flaxo con todos quienes participan para llevar esto adelante. Y yo no tuve dilemas sobre el cual hablar, no me mandaron dilemas, me siento mal por eso. Pero Ale me dijo, vos hablá de política, que NEM en su momento va a hablar de las relaciones económicas en el Mercosur, y entonces yo justo estaba leyendo un libro de Augusto Costa, actual ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Buenos Aires, que se llama Todo precio es político, ¿no? Y yo pensaba, creo que hoy, no sé si hoy, pero hoy sin duda, no hay algo más politizado que un arancel, o algo más geopolítico que un acuerdo de libre comercio. Entonces, ¿de qué hablo? Porque la disputa por esta cuestión, yo no estoy en la Cancillería, así que puedo hablar sin tapujos desde la universidad, de estas cuestiones que mencionó el embajador, son claramente políticas y son disputas sobre el proyecto de región. Pero bueno, el Mercosur cumple 30 años, entonces yo quiero volver a contar, tal vez no por primera vez en un encuentro de este tipo al que me invitan ustedes, hacer la narrativa un poco de la historia del Mercosur, sí en la clave que me pidió Alejandra. En todo caso, si hablo de economía, será de economía política, pero hacer un poco ese camino para llegar a la situación de hoy, que mencionó muy bien y con mucha claridad el embajador, y poder compartir sobre todo debate. Y bueno, el 26 de marzo de este año el Mercosur cumplió 30 años, que para la historia larga es poco, pero a mí me parece que es mucho ya, y que nos permite un balance que no carezca de perspectiva histórica, pero que a la vez tenga en cuenta sin duda los contextos geopolítico y económico en los cuales estos 30 años de Mercosur permitieron el desarrollo del proceso de integración, y qué características ha adoptado nuestro proceso de integración en relación con momentos de transformaciones profundas a nivel global por un lado, y los ciclos políticos de nuestra región. Y hay algo que yo quiero remarcar, y lo voy a decir sin eufemismos desde el primer minuto, y en eso creo que coincidimos con el embajador, y es destacar, más allá de la compleja coyuntura actual, la vigencia total de la relevancia política, económica y estratégica del proyecto de integración, no solo para nuestro país, sino también para la región. Esto lo digo en el primer momento y voy a intentar fundamentarlo, y lo podemos conversar después, eso sería un gran gusto. En estos 30 años de vigencia del Mercosur se han movido, como suelo decir últimamente, capas tectónicas realmente importantes a nivel mundial, ¿no? No son cualquier 30 años. Ya desde los orígenes, cuando nace el Mercosur en el año 1991, estábamos en una época de transformaciones profundas, con la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la vigencia de lo que en aquel momento, yo enseñaba Economía Internacional en la cátedra de Marcelo Matellanes en la UBA, en aquel momento llamábamos el pensamiento único, el consenso de Washington y sus principios y recomendaciones de política en nuestra región,
Eso solo para empezar en el momento en el que nace el Mercosur, pero 30 años después, hoy volvemos a tener, y hemos tenido en el transcurso de estos años, transformaciones nuevamente muy profundas. Si en aquel momento hablábamos de todo ese contexto, hablábamos de la creación de la Organización Mundial de Comercio en esos primeros años, hablábamos de lo que luego Dani Rodríguez llamó la hiperglobalización como estructura hegemónica en aquel momento, y todo lo que eso implicaba en términos de el sistema multilateral de comercio, el sistema de creencias, la forma de producción, etcétera, etcétera. Hoy todo eso está en crisis. Está en crisis la globalización como estructura hegemónica, está en crisis el sistema multilateral de comercio. Más allá de la reivindicación del multilateralismo, no podemos dejar de afirmar que el multilateralismo está en crisis en su formato de los últimos 50 años. Por supuesto, este pensamiento único, cuestionado incluso por fuerzas complejas a nivel mundial de ultraderecha. En fin, en nuestra región, por supuesto, el consenso de Washington fue cuestionado ya hace mucho tiempo. Acá lo veo Daniel, que ha trabajado tanto estos temas. En estos 30 años, en cualquier caso, me parece que el interrogante que me gustaría compartir es acerca del sentido histórico y de la relevancia estratégica y geopolítica del proceso de integración del Mercosur, concretamente, en estos tiempos, que reafirmo, como hice hace un rato. Pero para ello a mí me gustaría ir un poco más atrás, a los orígenes de esta, llamémosla nueva oleada, o la más reciente de integración regional en Sudamérica, que tuvo lugar un poco antes del nacimiento del Mercosur. Tuvo lugar con características muy diferentes a mediados de los 80. Y ahí yo quiero recuperar algunas cuestiones que tal vez hace una década no recuperábamos tanto, tal vez porque considerábamos que eran conquistas de nuestra región que ya eran indiscutibles, y nos dimos cuenta de que no lo eran. Y me refiero concretamente a la democracia. Bien, a mediados de los 80 hubo dos procesos políticos, para mí fuertemente relacionados entre sí, que son la democratización y la integración regional, que nace en sus inicios como acuerdos bilaterales entre los países que van reconquistando la democracia, y que son dos procesos que conjuntamente transformaron la geografía política de nuestra región. La integración ha hecho una contribución fundamental para nuestra región en relación con la consolidación democrática, en cuanto a configurar a Sudamérica como una zona de paz a partir del desmantelamiento de las hipótesis de conflicto, en crear un espacio de estabilización política, un espacio de concertación y diálogo político, que incluso con las diferencias que vemos hoy, políticas, de economía política, etc., ese espacio sigue estando presente, y los actores relevantes de la región se encuentran, aunque más no fuera para discutir fuertemente, pero en ese espacio del Mercosur, que no deja de ser un espacio que garantiza estabilidad y cierto margen de diálogo que es sumamente importante para nuestra región. Entonces me parece que es central seguir recuperando lo que la integración significa en estas cuestiones que no son para nada menores en nuestra región. El año 1991, cuando se crea el Mercosur, encuentra a Sudamérica y al mundo con este cambio geopolítico global del que hablaba antes, ¿no? Y es claro que las características que adopta el Mercosur en esos años, en los primeros años, en su primera década básicamente, tienen la marca de agua, para decirlo de alguna manera, de la época. Pensamiento único, el consenso de Washington, etcétera, etcétera. En realidad decimos que el Mercosur es en algún punto un anclaje jurídico internacional que garantiza de alguna manera una cierta, entre comillas, mayor irreversibilidad de las políticas de reforma estructural que llevaron adelante los países de la región, con matices en aquel momento. Es decir, un efecto que se llama en inglés lock-in, ¿no? Efecto candado o efecto cerrojo.
Más allá de las particularidades que adoptó el Mercosur en la época, y ahora voy a decir algo más brevemente, yo creo en cualquier caso que la relevancia histórica, simbólica, económica y geopolítica del Mercosur trasciende ampliamente el pensamiento y los objetivos de quienes fueron sus, podríamos decir, padres fundadores. ¿Por qué? Porque el Mercosur rompe por primera vez con la lógica simbólica e histórica del Tratado de Tordesillas, generando un acuerdo profundo entre Argentina y Brasil. Un acuerdo que incluso a pesar de todas las dificultades sigue vigente. Y por otro lado, es un espacio de autonomía vis a vis la potencia hegemónica de la época. Para quienes le pedimos hace muchos años, décadas ya, mucho más al Mercosur, esto parece poco. Sin embargo, el hecho de que documentos de Kissinger, de Madeleine Albright y algunos documentos desclasificados recientes de Estados Unidos muestren hasta qué punto estos actores han dicho que se les había escapado la creación del Mercosur, porque esto no debería haber sucedido, muestran que realmente sí sigue siendo un espacio de autonomía, incluso con gobiernos que no tenían como su primera prioridad un desarrollo autonómico de nuestra región. Entonces, la primera década tiene la impronta de la época. El consenso de Washington se refleja en la economía política de la integración, en lo que se llamó en su momento regionalismo abierto, se refleja en la arquitectura institucional y el acervo jurídico del Mercosur, que refleja el proyecto de época, y en la forma en la cual las dimensiones no comerciales, no económico-comerciales del Mercosur, sociales, políticas, ciudadanas, fueron concebidas en el período. Sin embargo, como mencionaba el embajador, el Mercosur no fue una zona de libre comercio. El Mercosur fue, es y esperemos siga siendo una unión aduanera que le da un sentido de proyecto común que trasciende ampliamente la caracterización de una zona de libre comercio y que sí, en algún punto es cuestionado hasta ahí, ¿no? Y me gustaría que lo discutamos. Porque para abandonar la unión aduanera hay que denunciar el Tratado de Asunción. Cualquier otra acción es incumplimiento del Tratado de Asunción en los sentidos que ya expresó el embajador. Entonces, en la primera década, no tengo mucho tiempo para desarrollarlo aquí, tenemos, sí, la marca de época. En la segunda década, el Mercosur se encuentra con cambios sustantivos que se dan sobre todo en esta región del mundo, ¿no? Lo que en algún momento Rafael Correa llamó el cambio de época, ¿no? Decía, no es una época de cambios, es un cambio de época. Ese cambio se da en los estados parte del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay hasta el momento, con la llegada de Lula da Silva en Brasil y de Néstor Kirchner en Argentina en el año 2003. El cambio en la región se da antes con la llegada de Chávez en el 99, pero Venezuela no formaba parte del Mercosur, es decir que exactamente en el caso de los estados parte del Mercosur se da en 2003. Allí la integración regional vuelve a recuperar un sentido político que con los proyectos más neoliberales que jerarquizan políticamente el libre comercio pierde la integración, ese sentido político que todo proceso de unidad regional tiene, en el sentido de buscar mayores márgenes de autonomía o espacios de política, diríamos en un sentido más técnico, para tener desarrollar las propias políticas de desarrollo, una mayor democratización del espacio regional, que en algún punto es una proyección de cambios y aspiraciones de democracia sustantiva que tienen lugar en cada uno de los países, etc. Yo voy a mencionar unas pequeñas pinceladas, títulos de algunas cuestiones que caracterizan, en mi opinión, a esa etapa. En primer lugar, lo que tiene lugar es un cambio de objetivos políticos de ámbitos de integración que ya existían. Es mentira que el Mercosur de los 90 solo se ocupó del libre comercio. Sí, por supuesto, la prioridad, la jerarquización política estaba puesta en la realización de la liberalización comercial, pero ámbitos de negociación entre los estados en temas de salud, educación, ciencia y tecnología, sociolaboral, etc.,
empezaron a existir desde los inicios del proceso de integración. ¿Cuál es la diferencia entre la primera etapa y la segunda, entre la primera década y la segunda? La primera década lo que tuvo es una mirada mercantil de estos ámbitos. Para dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el sector de salud, los primeros acuerdos de la primera década tenían que ver fundamentalmente con garantizar que las normas que protegían la salud humana, animal, etc., los acuerdos del Mercosur en términos regulatorios en el sector sanitario no fueran obstáculos al libre comercio, o que justamente los acuerdos permitieran un reconocimiento tal que no obstaculizara el libre comercio. Sin embargo, en las décadas siguientes, a partir de 2003-2004 sobre todo, y hay una tesis de una colega brasileña muy interesante sobre la historia del sector salud en el Mercosur, esto cambia y lo que prima en el Mercosur en estas áreas es la perspectiva de derechos. El derecho a la salud, los determinantes sociales de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, que no puedo entrar en detalle sobre todas las agendas de Mercosur y cómo en cada una de estas agendas se va marcando la impronta de época, pero este es el cambio fundamental, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, lo que ocurre es que el Mercosur se amplía a dimensiones de acción coordinada que no existían antes. En 2004 se crea la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, en 2004 se crea la Reunión de Altas Autoridades y Cancillerías del Mercosur, y luego se van creando otras áreas hasta 2015 en la Cumbre de Brasilia, que se crean los ámbitos vinculados a las políticas para afrodescendientes y pueblos originarios. Creo que han sido los últimos, antes del cambio. Pero durante toda esta etapa el Mercosur se amplía en sus dimensiones y ámbitos de acción, y la particularidad de estas nuevas áreas de política es que incluyen participación de organizaciones y movimientos sociales segmentados, es decir, vinculados a los sectores con respecto a los cuales se están elaborando y pensando las políticas. El ejemplo paradigmático, en mi opinión, admirable realmente en este sentido, es la Reunión Especializada de Agricultura, ha sido la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur. Luego tenemos en tercer lugar lo que comentó el embajador, el tratamiento por primera vez de la cuestión de las asimetrías en el Mercosur, con la creación en 2005 del FOSEM, del Foro de los Fondos de Convergencia Estructural del Mercosur. En cuarto lugar señalaría la cuestión de los posicionamientos en algunas negociaciones clave, concretamente la negociación con la Unión Europea, pero sobre todo la negociación para la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas. La negociación se estanca en 2004 en realidad, pero para decirlo de alguna manera, muerte política y simbólica de esa negociación es en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre de 2005. ¿no? Así el Mercosur dice no al ALCA, y ese es un cambio sustantivo en relación a la etapa anterior, más allá de que la verdad es que la negociación estaba sumamente trabada a nivel técnico, ¿no? Más allá, pero bueno, por supuesto, el simbolismo político de decirle no a Estados Unidos en Sudamérica delante de Bush tiene una impronta de época que no podemos negar. Y por último, un cambio geopolítico fundamental, que es la decisión en 2006, confirmada finalmente o concretada finalmente en 2012, de la entrada de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur. La primera ampliación del bloque, el protocolo de adhesión se firma en 2006, Venezuela entra, después voy a ver si tengo tiempo de entrar un poquito más en detalle, entra en el año 2012. Entonces, aquí algunas pinceladas de esta etapa. Lo que no quiero dejar de mencionar es lo siguiente. La cuestión de la economía política de la integración, que creo que es aquel ámbito, la integración económica concretamente, aquel ámbito en el cual el cambio de ciclo político tuvo menor impacto. Y creo que la marca de época de esta etapa del Mercosur, de esta etapa de la región, se da sobre todo en las dimensiones no económicas de la integración. Y no estoy de acuerdo con que el Mercosur se haya olvidado de lo económico y se haya dedicado a lo político, social, eso no es verdad. Sí que lo que no se logró, y
podríamos discutir si hubo vocación consensuada de avanzar en esa dirección. Yo creo que no, o no en la mayor parte del tiempo. No se avanzó a transformar el modelo económico de integración desde el regionalismo abierto a otro proyecto, creando lo que en su momento, por lo menos en la Cancillería Argentina, se denominaba la fábrica Mercosur, ¿no? En algunas cumbres de presidentes, etc. Entonces no se transformó la economía política de la integración hacia un proyecto que avanzara en un sendero de desarrollo, que cambiara el patrón de inserción internacional más basado en productos primarios, etcétera, etcétera. No me refiero al comercio intra-Mercosur, el embajador hizo claramente la diferencia, sino al comercio con el resto del mundo, con mayor contenido tecnológico, mayor creación de empleo regional, etcétera. Esos consensos no estuvieron, y es un buen punto para conversar por qué o cuál es la situación. Hoy esa situación está agravada por muchos factores, incluido por ejemplo la presencia de China, pero eso lo podemos ver si da el tiempo en la conversación. Sin embargo, digo, porque en el marco de la economía política de la integración, el cambio de época no tuvo un impacto relevante. Pero yo llamo a esta época desde el punto de vista de la economía política, geografía en resistencia. ¿Por qué? Porque el Mercosur, más Bolivia, más Venezuela, no firmó acuerdos de libre comercio. Digo, fue el Mercosur el que dijo no al ALCA, fue el Mercosur el que, o fueron sus estados parte, los que no firmaron acuerdos de libre comercio asimétricos como sí firmó el resto de la región, ¿no? Centroamérica y Caribe, y todos los países menos Venezuela, Bolivia, Ecuador incluso también, con la Unión Europea, con características particulares, etc. Entonces desde la mirada de la economía política está como esa, entre comillas, contradicción, ¿no? Por un lado no se transforma la economía política de la integración, pero por otro lado tampoco se va en el otro sendero de mayor integración, desde mi punto de vista, dependiente y compleja, a la economía internacional. El nuevo cambio, desde mi perspectiva, hay otras miradas que ubican este cambio más tarde. Yo ubico el nuevo cambio, o inicio del cambio, en 2012, en junio de 2012, cuando se da el golpe de Estado en Paraguay. Y acá hay una paradoja importante, ¿no? Que tiene que ver incluso con la entrada de Venezuela al Mercosur, porque la entrada de Venezuela se negocia en 2006. Se firma el protocolo en 2006, pero durante todo ese tiempo faltaba la ratificación parlamentaria, en la última etapa la ratificación en Bolivia, en el Congreso boliviano, en Senado concretamente. En junio de 2012 tiene lugar el golpe de Estado en Paraguay, en Venezuela. Paraguay es suspendido del Mercosur y es en ese momento que entra Venezuela. Entonces, una entrada concebida en el marco de un proyecto político de ciertas características, en un cambio de época que nace en el año 2003, se está dando, en realidad cuando se está iniciando, disputado si queremos, pero un sendero donde se fortalecen otros proyectos, ¿no? Y estos otros proyectos se fortalecen con el golpe de Estado en Paraguay, con el triunfo de Mauricio Macri vía elecciones en Argentina en 2015, con el golpe de Estado a Dilma Rousseff en 2016. Entonces, aquí tenemos un nuevo cambio donde hay fuerzas que yo llamo de restauración conservadora y neoliberal que se fortalecen en la región, y esto implica varias cosas. Esto implica una etapa en la que hay un consenso total, suspendida Venezuela desde mi perspectiva en diciembre de 2016 en violación del derecho del Mercosur, y luego nuevamente en 2017, suspendida Venezuela. Hay un consenso absoluto, esto incluye al gobierno uruguayo del Frente Amplio con respecto a un nuevo proyecto económico de integración, un proyecto más abierto al mundo, y eso permite, más allá de cambios de contexto global, de la posición de la Unión Europea en el nuevo contexto global que no tengo tiempo de desarrollar, eso permite desde nuestra región que se concreten los sustantivos de los acuerdos con la Unión Europea y EFTA, con la Unión Europea después de 20 años de negociaciones, ¿no?
Entonces, hay un consenso absoluto en relación a la economía política de la integración, con mayores diferencias en lo que podríamos llamar el frente político. Es decir, Uruguay no entró al Grupo de Lima y formó parte del grupo de apoyo, el grupo de contacto internacional. Uruguay no acompañó el alineamiento geopolítico del resto de los países del Mercosur, entonces me parece interesante igual marcar esas diferencias, ¿no? En lo económico hay acuerdo entre los 4 países, en lo político no, en las dimensiones no económico-comerciales tampoco. Hubo un sendero, propuestas de los diversos gobiernos, en el caso de Argentina también, de retroceder en términos de las conquistas o de los avances en las dimensiones social, ciudadana, no solo en términos de política, sino de su institucionalización. Recordemos que en el caso de Argentina, las elecciones al Parlamento del Mercosur, que habían sido aprobadas por consenso en nuestro Congreso, con reforma del Código Electoral, etcétera, etcétera, se suspendieron por un decreto presidencial. No me parece algo menor que elecciones sean suspendidas por decreto, ¿no? Entonces, hay un sendero diferente. Uruguay, hasta el cambio reciente, tenía otra posición. Y hoy tenemos 2 nuevos cambios, ¿no? La llegada de Alberto Fernández en Argentina en diciembre del 2019 y un cambio en sentido inverso, la llegada de Lacalle Pou a Uruguay en el 1 de marzo del 2020. Y aquí me parece que es lo más rico para conversar en el debate, y no tanto en mi presentación, ¿no? O en nuestra presentación, pero sí me parece, y creo que no hace falta ser especialista para verlo, que es uno de los momentos más tensos y más difíciles en estos 30 años de historia del Mercosur. Porque las diferencias son muy profundas, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos un contexto internacional complejo. Ni que hablar del impacto de la pandemia en nuestra región, que además es la región más afectada a nivel mundial, ¿no? Un informe reciente de la CEPAL lo muestra con datos que son contundentes. Pero hay cuestiones que son previas a la pandemia, que son previas incluso a los propios cambios de gobierno, en términos económicos. No voy a entrar mucho más ahí, lo podemos conversar. Todo este proceso que la CEPAL ha llamado ahuecamiento del Mercosur, ¿no? de disminución del comercio intrazona, de pérdida de dinamismo exportador, de primarización. Esto es previo a la pandemia, es previo a los cambios de gobierno, digo, lleva casi una década. Pero además está, por supuesto, la tensión política. Hoy las tensiones se dan en términos políticos, eso es evidente, pero también se dan, como fue planteado, y era el desafío en algún punto que Alejandra le pidió al embajador, o bueno, quien él representa, que tomara, se da también, por supuesto, en cuanto al proyecto económico de integración y su expresión más evidente, que son las discusiones sobre el relacionamiento externo, ¿no? Y son realmente situaciones sumamente complejas, de gran polarización, y por eso digo que, no voy a avanzar mucho más porque creo que es mejor conversarlo, que tenemos la situación de mayor complejidad, difícil no quisiera estar en el lugar del embajador, difícil para Argentina, realmente estas mesas Mercosur tan polarizadas y tan tensas, ¿no? Donde está en juego, y por eso empezaba al comienzo todo arancel es político, diría, parafraseando un poco el libro y la canción. Está en juego el proyecto, está en juego, y no está en juego solamente el proyecto de Mercosur, que no es para nada menor, también está en juego nuestro proyecto de país, porque, como decía el embajador, es central para Argentina en todos los aspectos, económico, político, geopolítico, etcétera, el devenir del proceso de integración. Y ya para terminar, vuelvo al principio. Aún más allá de estas complejidades, escribí para el 26 de marzo un artículo sobre los 30 años del Mercosur que se titulaba Mercosur, unidad aunque duela, parafraseando a otros u otras. Creo que no podemos dejar de ver que esperemos que esta complejidad sea coyuntura,
más allá de lo que dure esta coyuntura, la importancia estratégica, geopolítica, política, económica del Mercosur para Argentina es central. Entonces, sostener el proceso de integración, como está haciendo Argentina, es clave y no podemos dejar de perder de vista esto con perspectiva histórica, teniendo en cuenta también el presente de un mundo que va hacia mayor regionalización por cuestiones económicas, por cuestiones de seguridad, por un conjunto de motivos que no tenemos tiempo de desarrollar aquí. Entonces la integración sigue siendo clave y no podemos perder de vista esto, y acá termino. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por tus palabras, por tu exposición, que ahora seguramente va a dar lugar a alguna pregunta. Y bueno, yo no podía dejar de pensar, y mientras escuchaba tu exposición, también me retrotraía algunas cosas que escuché en el panel de ayer, también del cual participaste, que vos coordinaste, que me parecía muy interesante, el planteo de por qué nos integramos, ¿no? Y sobre ese planteo también vino una repregunta que es, bueno, ¿a quién le sirve que no nos integremos? A mí me pareció clave eso, ¿no? Pensar en los dos sentidos. A pesar de que en este momento, después de 30 años de Mercosur, uno dice, bueno, parece mentira que todavía nos preguntemos por qué integrarnos, ¿no? Ya creo que deberíamos tenerlo claro, pero bueno, es importante igualmente en este contexto tan complejo hacerse nuevamente esa pregunta. Y yo les propongo, mientras les doy algunos minutitos, yo tengo algunas preguntas para ambos expositores. Voy a aprovechar que todavía no ha llegado ninguna pregunta. En realidad sí hay una. Después, Mariana, quieren que si podés volver a señalar cuáles son los documentos a los que hacías referencia, que habían sido desclasificados, si querés después ponerlo por el chat, que habían sido desclasificados en su momento, que hacían referencia al Mercosur. Así que se quedaron con la duda. Y bueno, yo en principio le voy a hacer una pregunta doble al embajador, y después le voy a hacer otra pregunta a Mariana, mientras así le doy tiempo a pensarla también, mientras damos tiempo a que hagan llegar sus preguntas por el chat. Bueno, al embajador Ferrer Vieira le quería preguntar, en principio, bueno, mucho se ha dicho desde el momento en que en 2019 se anunció el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Quisiera, si por favor, si puede aclarar un poquito en qué estadio se encuentra el acuerdo hoy, si puede aclarar ese punto, y también si puede aclarar cuál es la posición argentina actual del actual gobierno respecto al cierre de ese acuerdo. Y bueno, si también puede, por eso dije que era una pregunta doble, si nos podría decir cuáles considera, por supuesto usted en representación, imagino, de la Cancillería, cuáles podrían decir que hoy son los acuerdos estratégicos para el Mercosur, ¿no? Para el Mercosur y para la Argentina, pero fundamentalmente para el Mercosur, aquellos acuerdos estratégicos que ya sea que se están negociando a través del Mercosur y que considera que deberían, justamente por su carácter estratégico, que si podrían ser cerrados, en qué situación está. Y para Mariana, bueno, se la dejo para que la vaya pensando. Bueno, Mariana hizo referencia a las diferentes etapas que ha atravesado el Mercosur en estas 3 décadas, y a mí me interesa hacerte una pregunta, Mariana, sobre la segunda etapa, que podríamos decir que se inicia en el siglo XXI, en ese contexto de regionalismo post-hegemónico, ¿no? con gobiernos mayormente progresistas en la región, y vos muy bien pasabas revista, digamos, de todos los logros que se alcanzaron en ese momento, que, bueno, esto obviamente no habría tiempo como para señalarlos, pero que son unos cuantos, pero me gustaría saber tu opinión y qué te parece que faltó en ese momento realmente para consolidar el proceso de integración, entre ellos la propia unión aduanera, ¿no? Que sabemos que hubo proyectos para consolidar también la unión aduanera. ¿Qué te parece que en ese contexto que fue, digamos, tan, en todo caso, favorable para la integración, bueno, qué faltó? No sé, desde lo político, desde lo institucional, desde lo económico, qué faltó para consolidar quizás algunos de esos espacios, iniciativas, instituciones, no sé, que quizás hubieran sido más
hubieran posibilitado que hoy el Mercosur quizás no hubiera o no estuviera atravesando esta crisis o en este contexto. Así que no sé si quiere empezar el embajador, no sé si... Ok, empiezo si quieren con tus preguntas. Respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el 2019, en junio, el 28 de junio de 2019, para ser más preciso, en realidad lo que hubo fue un handshake agreement, como dirían los americanos, un apretón de manos, no hubo ninguna firma, nada, o sea, todavía está pendiente la firma de este acuerdo, y fue un handshake agreement sobre todo en lo que se refiere al pilar comercial del acuerdo. Como ustedes saben, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es un acuerdo de asociación que tenía tres pilares en su inicio, después hubo dos que se subsumieron en uno solo y quedaron dos pilares, básicamente, el pilar comercial y el otro pilar de político y de cooperación. El pilar político y cooperación no se cerró en junio de 2019, sino que se cerró un año después, en junio 2020 aproximadamente. Pero a partir de junio de 2019 el pilar comercial entró en una etapa que se dio en llamar revisión legal, que fue avanzando, tratando de uniformar los distintos términos, porque el acuerdo, como ustedes saben, del pilar comercial consta de muchos capítulos, y negociados por distintos equipos negociadores, ¿no? Equipos especialistas en cada tema, en cada ítem. Con lo cual cada uno utiliza su léxico y bueno, y los abogados tienen que poner todo eso en regla y conformar otro tipo de tratado. Y luego, una vez que acordada una revisión legal sobre el texto en inglés, porque la negociación fue sobre el texto en inglés, que corresponde la traducción a los distintos idiomas, particularmente de la Comisión Europea, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, entraría el tema del proceso de la firma. El Consejo, la Unión Europea tiene todo un camino que recorrer para la Comisión, para estar autorizada a firmar este tipo de acuerdos, necesita la aprobación del Consejo Europeo. Y el Consejo tiene distintas reglas, o sea, si se trata de una asociación estratégica, como lo es actualmente este acuerdo, donde hay cuestiones políticas que son más bien de competencia de cada uno de los Estados miembros del marco de la Unión Europea, se requiere unanimidad, ¿no?, en el Consejo para poder llegar a avanzar hacia la firma, para dar el ok a la Comisión y que proceda a la firma del acuerdo. En cambio, si hay solamente temas comerciales, como sería la parte del pilar comercial, ya no requiere unanimidad, sino una cierta mayoría, que podría ser teóricamente fácilmente alcanzable, más fácil que la unanimidad, por cierto, ¿no? Y de ahí que la Unión Europea ha tenido un planteamiento en estos últimos periodos de dividir el acuerdo para facilitar su aprobación en la Unión Europea, ¿no? O sea, que se vaya el pilar comercial por un lado y el pilar político y de cooperación por otro lado. Pero nunca nos presentaron una propuesta formal. Eso fue un tema que ni ellos mismos están totalmente de acuerdo. Me refiero a los 27 Estados miembros, ¿no? Algunos dicen que con tal de que se apruebe el acuerdo sería una posibilidad, otros en realidad más bien opuesto al acuerdo, como ustedes saben, y seguramente han leído los diarios, en el último, precisamente de junio de 2019, ha habido un debate en Europa sobre el impacto ambiental de un futuro acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Mucho debate, algunos parlamentos que se han opuesto, y le piden al Ejecutivo que no dé la aprobación. Con lo cual esto, en cierta manera, y a raíz de ese debate ambientalista y las deforestaciones y los incendios en el Amazonas, es que la Comisión Europea ha sugerido al Mercosur de que presentarían una side letter o un instrumento adicional precisamente sobre deforestación, sostenibilidad, ¿no? El acuerdo en sí tiene, el pilar comercial, un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, pero bueno, ellos no lo ven suficientemente fuerte y quisieran complementarlo con una side letter, como le llaman, un acuerdo complementario. Pero tampoco han presentado nada al respecto. Y esto, en cierta manera, más allá que también ha habido unos temas pendientes que se han seguido negociando, en lo que se refiere a la estructura comercial del acuerdo, pero más allá de eso, esto ha frenado, en cierta manera, la firma del mismo. Con lo cual, en este momento estamos en un impasse. El actual gobierno, del comienzo, ha decidido respetar el compromiso asumido, ese famoso handshake agreement de junio de 2019, si bien no ha estado de acuerdo con algunas cláusulas del acuerdo,
pero bueno, con la Unión Europea nos unen ciertos valores y además no es un acuerdo que se limitaría a lo comercial, sino es un acuerdo de asociación que es importante de cierta manera tener este tipo de instrumentos con un bloque como la Unión Europea. Pero, y yendo a lo que decía Mariana en algún momento de su exposición, que no le gustaría estar en el lugar nuestro en estos momentos por la creciente tensión política que habría respecto, es mucho en esa tensión quizás en la dialéctica, ¿no? Porque cuando uno después va a la mesa, la Argentina tenía una posición muy flexible, muy constructiva en ese sentido. O sea, con Corea, por ejemplo, siempre dijimos que teníamos muchas sensibilidades, pero no queríamos ponernos a que el resto, a los 3 otros socios, avanzaran en la negociación. Entonces dijimos, nosotros nos apartamos por el momento de la negociación del capítulo de bienes y de reglas de origen, seguimos en los otros capítulos y bueno, y avancen. Eso fue en abril del 2020 esta decisión. Más de un año después, siguen en el mismo lugar. O sea, aún si nosotros en esos 2 capítulos no han podido avanzar. O sea, es muy fácil decirlo, pero el gran problema que tenemos es que todos los países, los 4 países, somos grandes productores y exportadores agrícolas de alimentos, y particularmente la mayoría de los países desarrollados con lo cual estamos negociando son por lo general proteccionistas en estos sectores. Entonces no es muy sencillo como decir, bueno, la sacamos a la Argentina y podemos negociar con todo el mundo. No es tan fácil. Y eso se demostró precisamente con Corea, que en este momento se están reuniendo los jefes negociadores, porque está bastante frenado esas negociaciones con Corea. Y con la Unión Europea y Mercosur pasó lo mismo. O sea, no ha sido culpa de la Argentina que no se haya avanzado en la firma del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, sino ha sido más bien el debate que se ha originado en Europa, ¿no? Precisamente por la política ambiental de Brasil en particular. Yendo ya a la segunda pregunta, acuerdos estratégicos, ¿cuáles serían los acuerdos estratégicos para el Mercosur? Y yendo un poco al ejemplo, creo que Mariana en su exposición también mencionó el tema de la fábrica Mercosur, hoy, y los efectos de la pandemia, en donde las cadenas globales de valor se han visto en entredicho hoy en día, y se estaría yendo hacia una política más de acortamiento de esas cadenas, más bien a cadenas regionales de valor, en donde unos visualizan 3 fábricas, básicamente: la fábrica del NAFTA, con el nuevo acuerdo NAFTA 2, la fábrica europea, con la Unión Europea y sus estándares cada vez más exigentes en temas de sostenibilidad y ambientales, y el NAFTA Asia, donde hace poco firmaron el famoso Regional Comprehensive Agreement entre China y otros 14 países, países del Asia y otros de la región, que sería la tercera fábrica. En ese sentido, el Mercosur tendría que orientar, y es lo que ha hecho el actual gobierno, su mira en un fortalecimiento de la integración latinoamericana, ¿no? Centroamérica con la región latinoamericana, sobre todo, y en gran medida por lo que ya se ha dicho antes, ¿no? El patrón de exportación a esta región ha sido más bien de productos industriales, industrializados, que generan mayor mano de obra, y por tanto de mayor interés para nosotros, con lo cual esa se tendría que ser la cuarta fábrica, y a partir de ahí poder, sí, exportar nuestros productos al resto del planeta mediante otros acuerdos. Pero en ese sentido, la estrategia del actual gobierno ha sido mirar mucho hacia la región. Y es así que a impulso de la Argentina, el Mercosur le presentó el año pasado a varios países de Centroamérica y también incluyendo a República Dominicana del Caribe, un término de referencia proponiéndole un futuro acuerdo de libre comercio con cada uno de esos países, y la Argentina por sí misma está negociando también profundizaciones de sus acuerdos complementarios de complementación económica que tiene firmados con Ecuador, Colombia, Perú, y bueno, estamos en esa línea, aunque no es sencillo, porque cada uno de estos países protegen también su quintita y en gran medida tienen mucho miedo, sobre todo ya hablando de los centroamericanos, a la competencia en productos tropicales por parte de Brasil. Cuando el interés de Argentina en acercarse a estos mercados no es venderles alimentos, en gran medida, sino venderles automóviles, pickups, productos manufacturados, productos farmacéuticos, medicamentos. Pero bueno, es una negociación, una conversación que recién está en sus inicios y hacia allí vamos.
Espero haber respondido a las dos preguntas. Sí, sí, perfecto. Gracias, embajador Ferrer. Mariana. Ahora sí. Bueno, sí, no estaba buscando, no, estaba muteada, pero estaba buscando lo de los documentos. Con respecto a la primera pregunta, hay un documento, no sé quién hizo la pregunta de los documentos. Bueno, no sé. Hay un documento que es una presentación que hace Madeleine Albright ante el Congreso de Estados Unidos. Tengo acá. Perdón, Mariana, Julio. Julio Cruz preguntó. Hola, Julio. No, que no está visible. Bueno, un primer documento que es una presentación que hace Albright en el Congreso de Estados Unidos, que era secretaria de Estado en ese momento, durante el mandato de Bill Clinton, cuando se le pregunta cómo había sido posible que Estados Unidos no hubiese advertido, estoy leyendo, que se había gestado y materializado el hasta ahora más importante proyecto geopolítico suramericano. La respuesta fue que el Mercosur había nacido cuando Estados Unidos estaba distraído por la crisis del derrumbe soviético y el nuevo ordenamiento territorial de la Europa Oriental. Esto está citado en dos lugares, en un artículo de Ramiro Bertoni, en el dossier que sacó Claxo por los 30 años del Mercosur, y en un artículo que además Bertoni también cita, de Roberto Chiasaro. Roberto Chiasaro, de 2019, es un exdiputado y especialista muy bueno en estos temas de negociaciones uruguayo. Y por otro lado, hay un documento de Kissinger y hay un par de documentos que cita otro autor uruguayo, que es el presidente de la Fundación Vivian Trías de Uruguay, que se llama Luis Viñolo. Yo le puedo pedir más referencias si quieren y pasarle, Julio. El lunes vamos a compartir con Luis Viñolo, el uruguayo, y Pedro Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR, una charla sobre este tema también. Les puedo pasar el flyer, no para que me escuchen a mí, porque voy a decir más o menos lo mismo que hoy, sino a Luis, que yo le pedí que desarrolle esto, porque hay muchas preguntas en mis colegas de Argentina sobre este tema que para los uruguayos es obvio, porque hay varios uruguayos que han escrito sobre este tema y han relevado estos documentos. Entonces le pedí a Luis que hable de esto y que además me pase toda la lista de estos documentos que él siempre cita. No sé si están ustedes inscritos en algún lugar a donde les podamos mandar cosas, pero en ese caso a través de Alejandra lo puedo hacer llegar. Hay una pregunta de Ale. Sí, no, perdón, digo que escriban y después le hacemos llegar la info. Sí, hay una pregunta de Ale. ¿Qué faltó? Esa me la hago hace 10 años, no sé, bueno, nada. Pero voy a poner 3 títulos. Conciencia política sobre la relevancia de construir una base material más sólida de la integración. Y lo dicen todos, lo ha dicho García Linera, lo ha dicho Cristina Fernández de Kirchner, lo han dicho equipos del Instituto Lula. Es decir, más énfasis y más coraje político para avanzar en la construcción de esa fábrica Mercosur, incluso a pesar de todas las dificultades en términos de estructura económica y de nuestra región que conocemos y que habría que hacer un seminario más para discutir aquí, ¿no? Pero eso, la transformación de instituciones que eran funcionales a otro proyecto, y de nuevo teníamos que hacer otra charla sobre este tema de la cuestión institucional. Y faltó tiempo, también faltó tiempo. Yo digo a veces, la convergencia política de gobiernos nacional populares, progresistas, de izquierda, como queramos llamarlos, fue realmente solo de 4 años. 4 años. Desde agosto de 2008, que asume Lugo, a junio de 2012, que está el golpe de Estado en Paraguay. Podemos hablar de décadas, pero realmente lo que es la convergencia de los estados parte del Mercosur no duró mucho. En términos históricos es nada. Y yo trabajaba en la Cancillería Argentina cuando asumió el gobierno de Lugo en Paraguay. Íbamos a las reuniones con las actas de Mercosur en un pendrive porque habían llegado y encontraron las computadoras vacías. Entonces digo, hay también una cuestión de asimetrías y de situación que tiene que ver con las capacidades públicas, que es otro tema que también desarrollan ustedes, que es el tercer seminario que estoy proponiendo, las capacidades públicas para gestionar la integración.
que es un tema muy relevante. Y otro tema, por supuesto, el tema del financiamiento. No puede haber integración productiva si no hay financiamiento que sostenga ese proyecto, ¿no? Y el compromiso del sector privado y otras cuestiones. Entonces también faltó tiempo. Creo que hay que ser justo en ese sentido. No creo, incluso, digo, la crisis actual no tiene que ver con un problema endógeno del Mercosur como proceso de integración. La crisis actual del Mercosur tiene que ver con cambios políticos que se dieron al interior de los estados parte y en la región y a nivel global, en mi opinión. O sea, lo central no es regional, es nacional. Entonces, no sé hasta qué punto un proyecto más institucionalizado se hubiera sostenido. No creo que las instituciones sean suficientes para garantizar la continuidad. Cuando las capas tectónicas se mueven tan profundamente a nivel de los pilares de la integración, nuestra integración intergubernamental, nuestra propia integración con nuestras particularidades, que no son las de otro proyecto de integración, que son los estados y son las sociedades y los proyectos nacionales. Entonces, nada, eso, una respuesta muy rápida a la pregunta de Ale, que no quiero tomarme más tiempo, y sí quisiera hacer un comentario sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea en relación a ver, desde mi perspectiva, en los términos en los cuales el acuerdo fue negociado en lo sustantivo, con este handshaking agreement, como dice el embajador, este acuerdo en principio, es sumamente perjudicial para el país y para la región. El Mercosur, en esta foto de ahuecamiento que describe muy bien la CEPAL en sus trabajos, lo que requiere es mayor diversificación productiva, fortalecimiento de cadenas regionales, transformación del patrón y en la disputa geopolítica global una mayor autonomía relativa en sus posiciones internacionales. Desde mi perspectiva, y hemos revisado con el equipo del que formo parte en la universidad, 35 estudios de impacto sobre el acuerdo de integración, incluidos 2 solicitados por la propia Comisión Europea. Y nada indica que el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a fortalecer este sendero que necesitamos para desarrollarnos. Más bien lo contrario, ruptura de cadenas regionales, mayor primarización, pérdida de empleo, mayor dependencia productiva y tecnológica, deterioro del dinamismo, mayor vulnerabilidad externa, y además fortalecimiento de las coaliciones domésticas que se ven beneficiadas por el agronegocio y por este patrón histórico dependiente a nivel internacional. Por otro lado, hay una cuestión, la relación con la Unión Europea es muy importante, como decía el embajador, trasciende ampliamente lo económico-comercial. Y la Unión Europea en su diplomacia hacia la región plantea mucho, y nosotros acordamos en algún punto la cuestión de los valores y la historia compartidos. Ahora, es la misma Unión Europea que está pidiendo partir el acuerdo y que el acuerdo sea solo un acuerdo de libre comercio y todo lo demás dejarlo afuera. Entonces me parece que es hipócrita hablar de valores compartidos cuando el único valor compartido que parecería plasmarse en un acuerdo es el valor del comercio de acuerdo a reglas. Muy bien, queremos un comercio de acuerdo a reglas, pero queremos un comercio de acuerdo a reglas que sean beneficiosas para los países en desarrollo. Y no solamente reglas que históricamente han favorecido a los países que ya son desarrollados. Entonces me parece, estoy siendo un poco provocativa, hay que matizar, hay que discutir eso, pero me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Si hay valores compartidos, entonces continuemos negociando diálogo político, cooperación y otras cuestiones que se sustentan en valores, y no solo acordemos cuestiones que además hoy, con todo lo que implica el Pacto Verde, con sus cambios normativos, tecnológicos, productivos y proyecciones a muy cortísimo plazo, muchas de las cosas que podían haber sido supuestas ganancias para el Mercosur rápidamente se van a diluir con todos los cambios que se están dando. Es decir, que en algún punto este acuerdo ya es viejo y hay que repensar muchas cosas, al menos esa es mi perspectiva, y no quería dejar de plantearlo. No, para nada. Muchísimas gracias, Mariana. Muy valiosas tus palabras y tu aporte. Y nos quedamos sin tiempo. Ahora nos pasa siempre que en los últimos 2 minutos nos llegan algunas preguntas. Sí, Mariana, hay un comentario, si querés, de Sandra,
prestar atención al chat. Es un comentario porque ya no tenemos más tiempo para profundizar, pero sí, no quería dejar de transmitirle también una inquietud muy cortita al embajador, quizás nos pueda precisar. Están consultando sobre, bueno, cuál sería la situación actual de las distintas agendas de las reuniones especializadas en la actualidad. No sé, supongo que se refiere también cómo venían los últimos años, quizás un poco más desaceleradas, y bueno, no sé si con el tema de la pandemia también se ha visto más paralizada. Si puede muy sintéticamente comentarnos en qué situación están, embajador. Sí, sintéticamente, bueno, como dijo Mariana en su momento, el Mercosur mucho más allá, va mucho más allá de lo económico, comercial. Toda esa agenda ha seguido su curso, desde hace tiempo viene siguiendo su curso, y la pandemia no ha sido obstáculo para que hayan seguido manteniendo reuniones por videoconferencia en forma virtual. Así que en ese sentido se ha ido avanzando, y la posición quizás de los socios no ha sido tan extrema como se puede decir en lo económico, ¿no? Básicamente en gran medida porque Brasil en todas esas agendas, el organismo que interviene más es Itamaraty, la Cancillería brasileña, y no el Ministerio de Economía, que son el Ministerio de Economía de Brasil, han sido los que han expresado las posturas más extremas, ¿no? En lo económico, comercial, y no se meten en esas reuniones especializadas. Con lo cual las reuniones especializadas han seguido su rumbo perfecto, y están cumpliendo con la agenda habitual, y han mantenido sus reuniones. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estamos finalizando en tiempo y forma como nos han solicitado. No quiero cerrar sin antes, bueno, agradecer enormemente, por supuesto, la participación de ambos panelistas, a Mariana Vázquez por siempre, bueno, estar presente, por tu compromiso y acompañamiento de siempre, al embajador Enrique Ferrer, muchísimas gracias también por haberse sumado y participado de este panel, como decía, también acomodando a último momento su agenda. Realmente muchísimas gracias por sus aportes, y muchísimas gracias a todos y todas quienes estuvieron del otro lado siguiendo las exposiciones. Como decía Mariana y también como decía el embajador, esto da para seguir, tiene mucha tela para cortar, y bueno, esperamos que bueno, el próximo año, por eso habíamos puesto como título el Mercosur después de los 30 años, porque queremos creer que va a haber un Mercosur, más Mercosur y un mejor Mercosur después de estos primeros 30 años, y esperamos reunirnos el próximo año para hablar de ese camino que va a seguir transitando el Mercosur. Yo creo que ese es el deseo de todas y todas, por más y por mejor Mercosur. Así que muchísimas gracias también al equipo de Flaxo Virtual que nos ha estado asistiendo durante toda la actividad. Así que nuevamente gracias y nos reencontramos pronto.